pestaña de Chrome. Ya, entonces nosotros tenemos a partir de esto la unidad 2, ¿ya? Es decir, cocina africana, cocina Egipto, cocina Madagascar y Sudáfrica. Es la unidad 2 que comprende el segundo parcial, ¿ya? Eh, Son países, en realidad, se tocan los más representativos, los más importantes. Lo mismo en Asia, ¿no? Se toca, por ejemplo, la china, la japonesa, ¿no? La hindú, que teníamos pensado avanzar en clase práctica, esta clase teníamos que desarrollar en la semana, pero bueno, por motivos de salud, ¿no? Por algún tipo de, de altercado que ha pasado en la institución, se tomó la decisión de no retornar a las clases presenciales. Me imagino que ya les han informado muy bien acerca de esto, yo igual me estoy enterando. Incluso más bien no les he mandado receta para que se compren los insumos, etcétera. Pero no nos queda más que seguir adelante, ¿no? Si bien a mucha gente le favorecía las clases prácticas, a mucha gente también no les favorecía. Entonces, eh, en el caso de esta unidad 2, si ustedes se dan cuenta, ¿ya? Cocina africana, Egipto, Madagascar, cocina de Sudáfrica. Luego tenemos cocina de Oceanía también, donde está Nueva Zelanda, Australia, ¿no? Entonces, son cocinas que uno no son muy conocidas, ¿no? Dos, no son comerciales, ¿ya? No son comerciales como la comida mexicana, como la cocina china, como la cocina japonesa, como la comida peruana, ¿no? No son comerciales. Entonces, por ende, sus recetas van a tener ingredientes de su, de su país, de su región, y son difíciles de conseguir, ¿no? Entonces, la información igual es escasa, pero vamos a ver ahorita toda la información que yo se los he preparado, ¿no? Pero el detalle es que yo les había mencionado que el examen final tiene que ser con una práctica fuerte. Es decir, si ustedes recuerdan, hemos visto que las prácticas tienen buen peso en cuanto a nota para las materias prácticas, etcétera. Entonces ustedes para el examen final deberían presentar una preparación, ¿ya? Y eh, he estado pensando que tendría que ser de las 3 unidades, ustedes escoger una, la que más les guste, la que más fácil sea para ustedes, tanto en lo económico como en el gasto o los insumos, etcétera, ¿ya? Pero es interesante que recalque esta parte. ¿Por qué? Porque cocina de Egipto no es tan conocida, Madagascar tampoco, ¿no? Tal vez la de Oceanía les guste un poco más, porque hay un poco más de postres, ¿ya? Hay un poco más de frituras, mayonesas frescas, etcétera. Pero la de África, más o menos llegan a ser guisos en su mayoría, ¿no? Picantes, ajíes, entonces va a ser bien importante que esto me entiendan. ¿Por qué? Porque tenemos que, la siguiente semana yo les presentaría de estas 3 países otros 2 o 3 platitos de manera práctica. Yo se los traería como la anterior semana se los cociné. Igual se los puedo traer, ¿ya? Y luego ya nos quedaría Oceanía. Es decir, si la siguiente semana yo cocino esto, luego la subsiguiente ya es el examen de segundo parcial. Entonces, veremos el avance y luego les voy a explicar qué va a pasar. ¿Ya? El día de hoy vamos a ver cocina africana y un poquito de qué es lo que es Egipto. Terminando la clase, yo les voy a asignar un foro, ¿ya? Que todavía, si ustedes ven, son los foros del primer parcial, ¿ya? Entonces, les voy a asignar un forito que quiero que lo respondan, si pueden hasta mañana, mejor así no se acumulan trabajo ni nada. Pero la práctica final la estoy pensando de la siguiente manera, que yo cocine para ustedes la siguiente semana y que ya ustedes traten de replicar alguna receta, ¿ya? Para presentar la subsiguiente, es decir, presentarían la práctica y también darían un examen teórico, pero saben que con el examen práctico, es decir, con la práctica, ya estarían recaudando una gran parte de la nota, ¿ya? Esto con la intención de no saturarlos de prácticas, porque yo he estado viendo, bueno, también en otros cursos, ¿no? Que
que se están saturando trabajos y luego estamos correteando, entonces estaba pensando en eso, o también consultarles que si no, bueno, también vamos a depender de muchas situaciones, ¿no? Vamos a depender de cómo vamos a sobrellevar estas elecciones el fin de semana, quizás haber conflictos, ¿no? Entonces yo quisiera escucharles para ver si quieren hacer esto, ya, el segundo parcial, cocinar algo y mandar su evidencia, y el tercero sería lo mismo, o por el segundo parcial, seguir manteniendo todo de manera práctica, pero, perdón, teórica, todo teórico. Entonces, esta ya está en su decisión de ustedes, ¿no? Eh, Quisiera escucharles antes de que comencemos, chicos. Somos 21, hablen ahora. ¿No van a hablar? Chef, tendríamos que escoger nosotros cualquiera, ¿no? Sí, yo De la preparación. les traería la siguiente semana 3 recetitas, se los haría, y de esas 3, ustedes unita tendrían que escoger, y tendrían que hacer como la anterior vez les di, ¿se acuerdan? Les he dado por aquí una práctica en donde tiene su fichita técnica. Ustedes harían su fichita técnica. No, esta no es. Aquí está, ¿no? Entonces ustedes harían su fichita técnica, su preparación, sus ingredientes y su foto, ¿no? De las 3 preparaciones que yo les voy a traer la siguiente semana, que sería de Egipto, Madagascar y Sudáfrica. Lógicamente, si están de acuerdo, o sea, yo sé que nunca vamos a estar de acuerdo todos, hay que ser realistas, ¿no? Nunca vamos a estar de acuerdo todos. Entonces, lo que yo tendría que hacer es darles la posibilidad de que entreguen de manera práctica, pero y de manera teórica, ¿no? O sea, 2 opciones para las personas que puedan entregarlo de manera práctica y de manera teórica, ¿ya? ¿Qué les parece, chicos? Hablen, callen para siempre. Está bien, chef. Ya. Bueno, chicos, entonces, recapitulando para que estemos más tranquilos ahora, lo que quiero que les quiero presentar, bueno, les quiero comentar es lo siguiente, ¿ya? Pantalla completa, ¿ya? Por esta semana se movió los horarios, ¿ya? En realidad, si ustedes recuerdan, Cocina Internacional tenemos los días viernes, ¿ya? Pero como nos estábamos afianzando, ¿no? Y animando a pasar clases prácticas, se modificó un poco el horario, pero ya, nunca más va a pasar, así que se va a retornar a lo mismo, ¿ya? Es decir, nosotros deberíamos estar llevando el día de hoy, que es, en realidad mañana, el 16, deberíamos ver ya en la unidad 2, ¿no? De cocina de africana, etcétera. Pero en esta semana se ha invertido, ¿ya? Es decir, jueves tenemos cocina, mañana tenemos productos, que no nos afecten nada. Simplemente estamos manteniendo por esta semana este horario nuevo, porque algunas materias se habían ya mezclado, ¿no? La siguiente semana invertiríamos de nuevo, hasta terminar, ¿no? Los jueves de productos y los viernes de cocina. Eso para que tengan claro igual en sus otras materias, para que no se confundan. Solo esta semana se movió porque estábamos bien queriendo ingresar a las clases prácticas y lastimosamente no se ha logrado, ¿no? Entonces, se va a mantener el horario anterior, ¿ya? Solo por hoy se va a ver esto, chicos. Entonces, empezaremos, ¿ya? Entonces, la unidad 2 es de cocina africana. Primero vamos a ver de manera general y luego vamos a ver los países más representativos, que en este caso son 3 los que nos da la guía de actividad, ¿ya? Entonces, vamos a ver más que todo algunas características, como siempre, ¿no? Que, por ejemplo, África es el tercer continente por extensión más grande geográficamente y que está compuesto por 54 países. Muchos de estos países, ¿ya? Eh, no son conocidos. Ahorita vamos a ver el mapa, ¿ya? Y los límites que tienen, eh, va a hablar de que tiene contacto con el mar Mediterráneo, el océano, el mar Rojo y el océano Índico alrededor, ¿ya? Que al ser su mapa, ¿no? Su territorio geográfico extenso, vamos a ver que tiene ciertas partes geográficas que no son áridas, perdón, que no tienen contacto con mar, con agua o mar,
y por ende son áridos, son desérticos, ¿ya? La población de África está entre 1.000 y 1.200 millones de habitantes, ¿ya? Se considera este continente como la cuna de la humanidad. Y vamos a ver que, por ejemplo, acá en los mapas que vemos, ¿no? A los bordes, tiene contacto realmente en cuanto a lo que es el mar Mediterráneo, el océano Atlántico, el océano Índico, el mar Rojo. Pero si bien tiene contacto, ¿no? Hay tanta masa geográfica interior, ¿no? Que, como les decía, se comprende por 54 países. De los más conocidos, quizás nosotros como conocemos es Argelia, tal vez Nigeria, Camerún, ¿no? ¿No? Pero hay Angola también, que es un país muy conocido, y Sudáfrica, ¿no? Que mayormente la gente lo confunde con el continente, ¿no? El continente es África y Sudáfrica es un país, ¿no? Quizás uno de los más grandes que tiene este continente, pero casualmente dentro de este continente vamos a ver unas extensas regiones que no tienen contacto con el agua, ¿ya? Como puede ser, por ejemplo, Japón, China, el continente asiático o el de Oceanía, que sí tienen, son islas pequeñas que tienen demasiado, ¿no? Contacto con el agua y su gastronomía se va a basar mucho en lo que es la alimentación en base a pescados y mariscos. En cuanto a África, vamos a ver que no, ¿no? Si ustedes ven el mapita, nos va a dar una área específica de territorio, ¿no? Y nos vamos a venir, por ejemplo, a la parte de seco, para resaltar, ¿no? Que dice este color que parece crema, ¿no? Y este medio café, que no es café, ¿no? Parece mostaza. La mayoría de las zonas en África son semiáridas y áridas. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que en la mayoría de esta extensión geográfica, uno, predomina el calor, ¿no? Y dos, no hay mucha vegetación, son desiertos, etcétera, ¿no? Y vemos, por ejemplo, lo que es eh, los pocos territorios en los cuales hay contacto con el agua interior. Todo esto va a llevarnos a ver que no hay, por ejemplo, piscicultura, no hay mucha ganadería, ¿no? Que básicamente este continente sufre mucho en cuanto a lo que va a ser el tema de producción agrícola y no van a producir tanto como pensamos que debería producir un continente tan grande, ¿no? Su clima, más que todo, en la mayoría de los casos, trata de estar templado, con veranos secos, ¿no? Pero vamos a ver que es bien importante en cuanto a lo que va a ser gastronomía, esta característica, ¿no? De que hay zonas muy áridas y semiáridas, ¿no? O que tienen sequía en su mayoría. La lengua predominante en África, en su mayoría, son el francés y el árabe, ¿no? Lógicamente por pequeñas asentaciones que tienen en sus poblaciones, pero también se encuentran lenguas autóctonas que son muy difíciles de hablar y obviamente que muy poca gente conoce, como el oromo, hausa, ¿no? Idiomas que en nuestra vida hemos escuchado, pero también vamos a ver que existen, o sea, es tan grande el continente que tienen 41 tipos de monedas, ¿ya? No manejan una sola moneda, incluso si hay una moneda que está generalizada en cuanto a cambio para la mayoría de los países, es una que es la FCA, que solo se utiliza en 14 de los 54 países, que llega a ser la moneda oficial, ¿no? Es decir, hay un montón de países que tienen otro tipo de moneda, pero que son aceptados, ¿no? Y en cuanto a lo que es ganadería, lo que les mencionaba, la ganadería en África, por este clima desértico que nos va a presentar en su más del 65-70%, ¿no? Vamos a ver que no es tan ni rentable, ¿no? Ni desarrollada. En la mayoría de las crianzas o de la ganadería o vacuna, etcétera, es para la alimentación de los pueblos, de las familias, y luego se utiliza para cambios de divisas, monedas, ¿no? Trueques en algunos casos. Pero su agricultura va a ser importante también para el desarrollo de África, ¿ya? Aquí se encuentra el 60% de la tierra cultivable del mundo, es decir, estas tierras son muy fértiles, pero, ¿no?
para darnos un golpe, o sea, con la realidad, la mayoría de la población es desnutrida. Entonces, lo que tienen que ellos tratan de trabajar en su mayoría es mejorar las capacidades agrícolas para alimentar a la población, ¿no? Y para crear empleo, ¿no? Entonces, los principales sistemas, por ejemplo, que ellos utilizan, empiezan a desarrollar ya hace muchísimo tiempo, ¿no? Es aportar con el tema de riego para los cultivos, ¿no? Si bien es una tierra fértil, ¿no? Uno de los problemas importantes es el riego que necesitan ellos para empezar a producir, que en realidad ellos producen desde arroz, algodón, vegetales, cultivos, cacao, café, ¿no? Y un sinfín de ingredientes, pero lo que les limita es lo que acabamos de ver, ¿no? Que es la organización, el tema del agua, el líquido muy importante para realizar todo esto, ¿no? Pero que pese a esto, ellos trabajan en la producción de muchos ingredientes, pero que su alimentación se reduce, es decir, proveen, ¿no? A diferentes lugares, pero no, la mayoría de su producción no se queda en el país, lógicamente, para generar ingresos económicos, pero está algo mal, ¿no? Ellos en su mayoría trabajan mucho lo que son las frutas, lógicamente, el banano, el plátano, lo que son tubérculos, yuca, camote, el ñame, ¿no? Leguminosas, cereales y granos como el maíz, etcétera, que se va a trabajar, pero más que todo para la exportación. En cuanto a la gastronomía, que es el tema que a nosotros nos interesa, ¿no? En África es muy importante que las costumbres culinarias que ellos tienen, ¿no? La costumbre de la gente que tiene en su alimentación, en la manera de preparar sus productos, y mucho tienen que ver las etnias o los pueblos a los cuales ellos pertenecen, ¿no? En el continente africano. Normalmente se dividen en tribus, ¿no? O grupos sociales que tienen diferentes tipos de leyes o reglas, pero las costumbres están presentes tanto en los ingredientes que ellos utilizan como en la manera de cómo se los consumen, ¿ya? Normalmente tienen influencias de cocina mediterránea, de cocina europea, ¿ya? Pero vamos a ver que también es importante que tienen algunas influencias de la cocina árabe. Vamos a ver quién ha ingresado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a ver, por ejemplo, preparaciones con guisos largos, ¿no? De tiempo de cocción larga, ¿no? O que vamos a ver ahogados, guisos, estofados con mucho condimento, ¿no? Con curry, etcétera. Entonces, se van a ver diferentes preparaciones que son muy representantes, tanto de sus tubérculos, como por ejemplo la yuca, en algunos casos el picante, ¿no? Y casi escasamente mucho lo que son los pescados, ¿no? En la gastronomía africana vamos a ver que hay diferente tipo de combinación. Normalmente la que más se maneja en cuanto a lo que van a ser técnicas de cocción va a ser el estofado, ¿no? Que para es lo que más van a utilizar, la técnica que más van a utilizar al momento de elaborar sus productos, ¿no? Que es el estofado o las sopas, ¿no? O también salsas para acompañar con algún tipo de fritura o pan artesanal. Pero el más importante, quizás una de las técnicas más importantes que ellos utilizan, va a ser la elaboración de un puré o porridge, que ellos le llaman a las raíces de las plantas, ¿no? O al ñame, por ejemplo, que es parecido a un tubérculo, a la papa, que en realidad es un tubérculo, a la papa, ¿no? Y todo ese tipo de tubérculos que ellos utilizan eh, en, en, forma de puré. El porridge es un puré, ¿no? Entonces ellos lo hacen de las raíces o tubérculos que tienen dentro de sus tribus o sus poblaciones, ¿no? También vamos a encontrar, por ejemplo, que ellos hacen de todo tipo de porridge, hacen de todo, de los cereales como el maíz, ¿no? Hasta de arroz. Y que va a ser importante en la mayoría la mayoría de los platos está presente, o por lo menos está presente dentro de lo que van a ser los menús diarios de la alimentación. Luego vamos a ver que la gastronomía africana nos va a ofrecer, lógicamente, muchos platillos exóticos, ¿ya?
que van a variar en color, aroma, sabor, pero ya los ingredientes, por ejemplo, más importantes para resaltar sus preparaciones van a ser la pimienta negra, el jengibre, el cardamomo, ¿no? El cardamomo es esta semillita que ustedes pueden ver, muy parecida a una nuez pequeña, ¿no? Que aporta un sabor muy fuerte, ¿no? Y agradable a las preparaciones, es carísimo en algunos casos, ¿no? Pero en otras regiones igual es sumamente accesible. La nuez moscada, el cilantro, ¿no? Un cilantro que ellos utilizan que es mucho más fuerte que el que nosotros conocemos, el tomillo, ¿no? Y obviamente todo lo que son las especias están totalmente heredadas de lo que va a ser los árabes. Dentro de otros ingredientes así tradicionales van a ser los chilis, que básicamente son ajís picantes, ¿no? Los ajís que van a utilizar dentro de su alimentación son extremadamente picantes. Vamos a ver legumbres, aceites, ¿no? Vamos a ver carnes, pero más que todo vamos a ver carnes un poquito diferente de lo que va a ser Asia, ¿no? No vamos a ver tanto pescados, pero sí están presentes. Y diferentes formas de cocinar, ¿no? ¿No? Diferentes técnicas de cocción que ellos utilizan, parecidas a las latinoamericanas, ¿no? Como las guatillas, ¿no? Cocciones bajo la tierra, o nos van a curar los alimentos con sal, ¿no? En el ambiente en general, ¿no? Luego vamos a ver que sus influencias en la gastronomía, ¿no? Las influencias que han tenido los africanos en su gastronomía, ya habíamos mencionado que pasa por lo que es la cocina mediterránea, pero también la cocina caribeña, ¿ya? No nos olvidemos que cuando descubren en América, ¿no? Pasan por Sudamérica, Centroamérica, y de igual manera a Sudamérica y a Centroamérica nos llevan lo que son los condimentos, ¿no? Desde Asia específicamente. Pero luego retornan también a Europa, retornan a Asia, África, y también hay muchos ingredientes y costumbres, recetas, etcétera, que se llevan a estos países, ¿no? Un buen ejemplo son los ajíes. Los ajíes tienen como origen muy importante registrado a nivel mundial entre Perú y Bolivia. Básicamente se dice que el ají clave principal a nivel mundial es el ulupica, ¿no? Que se ha llevado a México y de México se ha empezado a exportar a todo el mundo, ¿no? Pero entonces, ingredientes como el ají que ha nacido entre Bolivia y Perú, que se ha empezado a distribuir por todo el mundo, lógicamente también hay diferentes tipos de ingredientes y cocinas que se han heredado y han influenciado en algunos casos, como la cocina caribeña, la brasileña, la árabe, la turca y hasta la norteamericana en la alimentación de los africanos. También tiene que ver esto mucho con los asentamientos que hay en África, ¿no? Hay mucha gente que va a ayudar, hay misiones, etcétera, que ellos llevan también sus culturas gastronómicas para la alimentación. Y estas son las influencias. Dentro de esto, lo que vamos a destacar, ¿no? Que se ha podido mantener en su alimentación diaria es el cuscús, ¿no? El cuscús ellos lo utilizan como una guarnición, ¿no? Básicamente se elabora a base de sémola cocida, ¿no? Y normalmente se acompaña con lo que es guisos, estofados que ya hemos mencionado, verduras, carnes asadas, ¿no? El cuscús tiene, ¿cómo les podría decir? Una textura muy parecida a la quinoa, ¿no? Se cocina directamente en agua, en el caso de África se cocina directamente en fondos, ¿no? Que ellos tienen de verduras, de carne, de pescados, ¿no? Tiene una textura muy parecida a la quinoa, ¿no? Es muy característico de muchos platos africanos, pero también vamos a ver que hay una preparación que es el tahini o tajine en algunos casos. Eh, Vamos a ver lo que es una especie de guiso con una salsa espesa de verduras, ¿no? El tajine simplemente se lo caracteriza por el tipo de instrumento de cocina que ellos utilizan, ¿no? Es es un guiso espeso a base de verduras, ¿no? Que para esto se necesita normalmente carne de cordero, pero también puede ser de diferentes tipos de carnes, acompañado con lentejas o con cuscús o con arroz, ¿no? No, más que todo se caracteriza el tajine por este instrumento que parece una ollita de presión,
¿no? Que ellos destapan y que ayuda a mantener el calor de la preparación hasta el momento que uno lo consume, ¿no? En cuanto a postres, vamos a ver que tiene obviamente bebidas un poquito raras, ¿no? Pero que en su mayoría eh, vamos a ver como el Mengro Home, ¿no? Una bebida blanca a base de maíz, parecido a lo que nosotros realizamos acá con el chivé, ¿no? La receta del refresco en el Beni, en Santa Cruz, ¿no? Un refresco a base de yuca o harina de yuca. Y también vamos a ver dentro de su gastronomía lo que va a ser los aceites, que van a ser también importantes al momento de cocinar algunas recetas, ¿ya? Los aceites, como el aceite de palma, por ejemplo, ¿no? Que es súper difícil de conseguir, ¿no? Pero que normalmente les da ese color característico como a la imagen que ven ustedes, ¿no? Un color rojo, por ejemplo, a lo que va a ser el arroz. También vamos a ver que utilizan aceite de maní, ¿no? Que es una muy importante para dar sabor a los guisos, ¿no? Y aprovechar este tipo de ingrediente que ellos presentan, ¿no? Dentro de los cereales y almidones que están dentro de su gastronomía, vamos a ver que los característicos van a ser la batata, que en realidad es la papa, ¿no? Y el ñame también, ¿no? Entonces ellos también utilizan este tipo de tubérculos que también están presentes a nivel Latinoamérica, quizás con otros nombres, pero están también presentes. Pero las variedades obviamente van a ser muy diferentes. Eh, Dentro de lo que son las carnes y pescados, ¿no? En su gastronomía, las carnes y el pescado son la base de la alimentación, es verdad, pero cada país va a presentar obviamente su plato tradicional diferente, pero en su mayoría utilizan carnes de víbora, ¿no? De camello, de cocodrilo, de avestruz, mono, ¿no? Entonces, casi queda en segundo plano mucho lo que es la alimentación en cuanto a lo que es la carne de cerdo, ¿no? La carne de res, ¿no? Ellos consumen las carnes de animales silvestres que están presentes en su continente, ¿no? También en cuanto a lo que van a ser pescados, sí están presentes, no en su gran esplendor, pero hay lo básico, ¿no? Que ellos como están en contacto con el mar, hay bacalao, hay cangrejos, ¿no? Y fuera de esto, pese a que tienen el presente mucho lo que son los pescados, también los utilizan en guisos, ¿no? Los utilizan en guisos y no tanto como los japoneses o los chinos, salteados o en frituras, ¿no? Las bebidas habíamos visto, por ejemplo, que les estaba hablando del Home, que es una bebida hecha a base de maíz de mandioca, muy parecida al chibé. Los que conocen o saben qué es el chibé, ¿no? Que es un refresco a base de harina de yuca tostada que se utiliza en Santa Cruz en el Beni, ¿no? Que ellos lo hacen fermentar para que tenga un grado alcohólico en este caso, ¿no? También vamos a ver el babine, que es un producto de fermentación de hojas de palta también, ¿no? En la cual utilizan ellos cerveza. En cuanto a las no alcohólicas, vamos a ver, por ejemplo, bebidas en base a agua de limón y jengibre y las bebidas con miel y lima, ¿no? Más que todo lo que les va a caracterizar es esa bebida que está hecha a base de maíz, ¿no? Y mandioca, que básicamente trata de replicar lo que es la chicha o el chibé que les había mencionado, ¿no? Bueno, algunos platillos representativos de los cuales yo voy a escoger para presentárselos a ustedes el fin de semana. Por ejemplo, va a ser el arroz jollof, ¿no? Van a ver que las recetas no son muy conocidas ni muy llamativas, ¿no? Pero, por ejemplo, es un tipo de receta que tiene arroz muy básico en la alimentación de África, ¿no? Tiene tomate, tiene cebollas, pimientos, y es una especie de guiso, ¿no? Que se trabaja en este caso con pescados o mariscos. Luego vamos a ver el cholent, que básicamente es una masa, ¿no? Se trabaja como una masa filo, la cual se rellena, y llegarían a ser como unas empanadillas, que llegan a ser con un relleno de guiso de cebada, pollo, carne y papas, ¿no? Dentro. Lo importante es elaborar la masa filo. Y luego vamos a ver, por ejemplo, el shima, que es uno preparado de arroz, ¿no? Con harina de maíz, ¿no? Es ya medio complicado conseguir harina de maíz, se puede conseguir, no hay ningún problema, pero vamos a ver, por ejemplo, que es como un arroz chino, ¿no? Es como un arroz chaufa, es la mezcla de varios ingredientes para poder realizar.
una preparación fácil y que esté presente en la alimentación diaria. Entonces, con esto, chicos, esto deberíamos haber visto la anterior semana, repito, ¿ya? Deberíamos haber visto la anterior semana, pero como les pedía la clase práctica, lo hemos retrasado un poquito. Ya, entonces con esto damos avanzado este tema y luego tenemos el siguiente tema que está acá. ¿Ya? Ahora que estamos ya la mayoría, chicos, fácil ya. Una vez que termine yo de explicar este temita más que súper cortito, ya, vamos a ir avanzando. Les voy a agregar un foro para el día de hoy, ya. Eso quiero que lo comenten ya nomás, ya, mejor si es hasta mañana, para que tengamos una nota asegurada, ¿ya? Y de cocina africana, Egipto, Madagascar y Sudáfrica, yo voy a cocinar. Eso le estaba adelantando a la mayoría de los chicos que estaban temprano. Y la práctica sería para la subsiguiente semana, que de lo que yo cocine de estos 3 platos, ustedes van a cocinar, ¿ya? Entonces nos vamos a reducir el trabajo para que seamos más efectivos, porque mientras más trabajo quizás se les da, uno se puede confundir, ¿no? Y hay dificultades. Entonces, ahorita voy a presentar. Ahora que estamos todos, chicos, ¿tienen alguna información? ¿Está el presidente o la vicepresidenta? Creo que no, ¿no? Hola. Chef, buenas noches. Una consulta. Sí. En cuanto a la práctica, ¿podemos hacer de 2 personas o individual va a ser? Lo ideal sería que sea individual, ¿ya? Es que saben que este temita del COVID es bien complicado. Están viendo ustedes que justamente por un caso, ¿no? Que posiblemente haya estado enfermo, nos han anulado la esperanza de volver a clases presenciales, ¿no? Entonces, quizás también me podría yo meter en alguna dificultad si les hago hacer grupal o de 2 personas, ¿no? Imagínense que si querer alguien se contagiara de otra persona, luego va a ser mi culpa, ¿no? Pero si no se pudiera realizar la práctica, les estaba comentando que igual les voy a dar la manera de que ustedes presenten algo de manera teórico, ¿no? Para las personas que no puedan por motivos económicos, de tiempo, de trabajo, también les voy a dar la posibilidad de que lo hagan de manera teórica, ¿no? Va a tener la misma validez, pero va a depender mucho de su capacidad, bueno, en realidad de la disponibilidad que ustedes tengan para realizar la práctica, ¿ya? Ok, muchas gracias. Ya. Voy a disculpar, justo están hablando de los... Ya. Entonces, hoy tenemos súper cortito lo que va a ser, por ejemplo, lo que va a ser la cocina de Egipto, Madagascar y Sudáfrica. Primero vamos a ver la que es la de Egipto, ¿ya? Porque se los he alineado. Lo importante es cocinar en esta parte porque no hay mucha información de su gastronomía, aparte de recetas, ¿no? Pero la clave va a ser cocinar, no se preocupen, ¿ya? Entonces hoy vamos a ver, primero teníamos Egipto, pero bueno, los dos, ¿ya? Directamente la gastronomía, para que no nos compliquemos nuestra vida. En cuanto a la población de lo que va a ser el país de Madagascar, es importante recalcar que este es el único lugar, ¿no? Es el único país que está totalmente rodeado de agua, es decir, es una isla, y si ustedes quieren recordarlo, vamos a ver, ¿ya? Entonces, por tener esa característica de estar en una isla, es prácticamente una isla, si ustedes ven, aquí está, este de acá, ¿no? El que está separadito, está amarillito, esta isla de acá, es el que está en contacto directo con lo que va a ser los océanos, entonces tiene mucha alimentación en cuanto a lo que va a ser pescados y mariscos, ¿no? Sin duda, siempre va a estar presente el arroz, ¿no? Los nombres de las recetas son súper difíciles, ¿no? Como el acojo boyano, fosa, etcétera. Pero básicamente, este tipo de recetas que ustedes pueden ver, ¿no? Por ejemplo, es una especie de sopa con pescado, ¿no? O pescado frito
o cerdo frito con arroz, ¿no? Entonces, este tipo de alimentación en lo que va a ser Madagascar se va a resumir mucho en lo que va a ser pescados, pero obviamente también va a estar presente algún tipo de carne como la de cerdo frito con arroz, ¿no? Pero lo importante de Madagascar es resaltar eso, ¿no? Las frituras no son nada del otro mundo, ellos los fríen de alguna manera, la manera clásica, ¿no? Pero utilizando diferentes tipos de aceites, ¿no? Como los que habíamos visto, que son los de, de maní, etcétera. Y luego, por ejemplo, en lo que va a ser gastronomía de Egipto, aquí sí hay un poquito más o sea, hay más complejidad en lo que va a ser su gastronomía, porque utilizan ingredientes muy frescos, ¿ya? También en cuanto a lo que va a ser verduras, tubérculos, cereales, etcétera, ¿no? Incluso el pan es elaborado al instante, ¿no? No se fermenta, no se hace nada. Por ejemplo, el pan llamado aish, ¿no? Que más o menos en su mayoría nosotros lo conocemos como el pan pita, ¿no? Es un pan que se cocina en la sartén, ¿no? Que tiene que inflarse, eh, que lo han heredado ellos, por ejemplo, de los griegos, ¿no? Y vamos a ver que, por ejemplo, las habas, las arvejas son importantes para la dieta de los egipcios y que más que todo han tenido muchas herencias de lo que van a ser los árabes, ¿no? Sus platos van a estar divididos entre sopas, carnes, menestras de verduras, pan, ensaladas, arroz, pasta, y en algún grado también va a haber comida vegetariana, ¿no? Los vegetales son muy importantes para Egipto, pero platos así súper representativos, como por ejemplo, no sé, ¿no? El ceviche del Perú, etcétera, no hay, ¿no? Algún plato así tan representativo. Se van repitiendo muchos ingredientes, como por ejemplo, vamos a ver el cuscús, vamos a ver diferente, el pan va a estar presente en la mayoría, ¿no? Pero vamos a ver productos que se van repitiendo, pero hay encurtidos, quesos que son lógicamente de su propia elaboración y que forman parte muy importante de lo que es la alimentación de los egipcios. Entonces, este pan es importante y yo pienso que sí o sí lo vamos a tener que hacer, ¿no? Porque en realidad no es un pan que se hace al horno, ¿no? No estaríamos invadiendo otra materia. Es un pan que se realiza en la sartén al instante, entonces tendríamos que tratar de elaborarlo para que ustedes puedan ver igual esa técnica, ¿no? Luego vamos a ver que dentro también de su gastronomía están las verduras rellenas, ¿ya? O los shorba, que básicamente llegan a ser como unas empanadillas o en algún caso simplemente otro tipo de verduras rellenas como el pepino, ¿no? El pepino, la cayota en este caso tenemos ahí, ¿no? Entonces tenemos también diferentes tipos de masas elaboradas para hacer los rellenos de carne o de verduras, que en este caso se elaboran con una masa filo, que ya les había comentado, que es una masa quebradiza, ¿no? Que simplemente se hace con harina y con agua, para que ustedes luego lo puedan freír, ¿no? Y quede como un mil hojas en la mayoría de los casos. Y vamos a ver, por ejemplo, que uno de los platos más representativos de Egipto es el beduino, que imágenes no he encontrado para poderles presentar, pero que básicamente se habla de lo que es carne de camello, ¿no? Acompañado, en este caso puede ser cordero, arroz, ¿no? Con arroz más que todo. Entonces es muy importante ese tipo de plato para ellos en cuanto a lo que es carne de camello, que dudo que podamos conseguir, entonces es casi nulo, ¿no? La elaboración. Luego vamos a ver, por ejemplo, lo que es la elaboración del pampita, la salsa tahini, vamos a ver esa salsa también que es importante. Vamos a ver ensaladas y ya más o menos ya nos vamos direccionando a lo que yo voy a escoger para poder preparar para que nosotros estemos tranquilos. En este caso, estos son tres platos importantes para la cocina de Egipto, que es el mansat, que están viendo, que es cordero con arroz amarillo, con un arroz basmati muy parecido, ¿no? Al arroz árabe. Luego tenemos el shish kebab, que básicamente son brochetas de carne, pero lo interesante es que no es carne de res, ¿no? Que puede ser carne de mono, de camello, de cordero, no es como nosotros lo consumimos. Y luego la salsa tahini, ¿no? Que se va a trabajar, que es muy parecida a una mayonesa, pero que es picante, ¿no? Y que está presente como una mayonesa en la dieta de los egipcios, ¿no? Entonces esa salsa va a ser importante que la realicemos
Y ya más o menos yo ya voy armándome el menú, ¿no? Para presentarles a ustedes que se podría hacer un pan pita rellenándolo de algún tipo de preparación y acompañar con este tahini para que veamos ya 2 o 3 técnicas importantes en cuanto a lo que va a ser Egipto. También vamos a ver que en sus postres no son tan trascendentales. Uno de los más conocidos es el postre es el arroz con leche, ¿no? Que es tan común para nosotros. Eh, pero también vamos a ver que van a tener bebidas en base a lo que va a ser cebada. Y lo más, quizás lo más representante, lo más interesante en cuanto a la gastronomía de Egipto, vamos a ver que sus pescados se consumen crudos. Básicamente se le dice crudo, ¿no? Pero están conservados en salmuera, es decir, están ya totalmente cocidos con a base de sal, ¿no? Están secos, ¿no? Una textura muy parecida a lo que va a ser el charque, por ejemplo, están secados al sol. Y el pescado, como es una carne blanca más dócil, ¿no? Que capta mucho más tanto sabores, colores y cocciones o temperatura, ya se cocina y este pescado se come así, como si estuviéramos comiendo charque, sin necesidad de freírlo directamente, ¿no? Entonces, este normalmente se consume así, como lo ven. ¿Es muy importante? Sí, ¿no? Entonces, con esto ya estaríamos listos para la clase práctica, ¿ya, chicos? Lo de más adelante ya nos compete la siguiente semana, ¿ya? Entonces, hasta gastronomía de Egipto tendríamos. Y lo que yo quiero que me entiendan para que no tengamos problemas, porque todos viven en Sacaba, ¿no? O hay alguien que no vive en Sacaba, chicos. Yo vivo en Sacaba, chef. Buenas noches. Yo me imagino que todos, ¿no? O la mayoría. Sí, lo que saben que yo tengo un cierto grado de, ¿cómo les podría decir?, de susceptibilidad, ¿no? En cuanto a las prácticas y las tareas. Entonces, la práctica, en este caso, ¿ya? El foro que les voy a comentar, por eso quisiera que lo comenten ya nomás, ¿ya? Les voy a escribir un foro, ni bien termine la clase, voy a tardar unos 5 minutitos y voy a subir un foro en base a lo que hemos visto hoy y ustedes lo comentan, ¿ya? Y luego, la siguiente semana, que ya sería viernes, me imagino que hasta el viernes ya va a estar más claro, no creo que haya más dificultades o problemas en cuanto a lo que es el contexto político, ¿no? Las elecciones, etcétera. Entonces yo les voy a subir una práctica aquí, ¿ya? Cocina africana. Aquí les voy a subir una práctica y esta práctica va a ser cocinar, pero lógicamente para que esta práctica ustedes la realicen, ¿ya? Yo la tengo que hacer primero, ¿ya? Por ejemplo, aquí no hay nada, pero alguien ya entregaba, se le equivocar, ¿ya? Entonces aquí va a haber una práctica, pero lógicamente primero yo la voy a realizar de estos 3 países, de estos 8 países, y luego ustedes la van a hacer, ¿ya? Para las personas que no puedan realizar la práctica en cocina, voy a tratar de ver alguna manera de que lo hagan de manera teórica, para que no se complique, no se asusten, ¿ya? Luego de esto, con eso cumplimos la clase. Hoy día sí ha estado súper rápido, porque este de la anulación de las clases semipresenciales como que nos ha frenado, ¿no? A todos. La mayoría estábamos ya viendo de diferente manera. ¿Qué dice Silvia, Luis? ¿Qué dicen sus reuniones? Infórmenos. Bueno, chef, lo único que se determinó que ya no van a haber clases semipresenciales hasta que, bueno, habíamos estado así, dice, según el rector, sin el visto bueno de, del ministerio, no sé, había sido como una semana de prueba, dice, lo que nos informó. Entonces nosotros le dijimos que pues no debería ser eso, por el caso de la muchacha que creo que de cuarto mañana había ido con algún inconveniente. Entonces alarmó la gente, no deberían haber permitido pasar las clases o informarnos antes de que tengan el visto bueno de alguna autoridad pertinente, ¿no es cierto? Qué bacana. Es que, ¿sabes qué? Ha habido presión, me imagino, de algún curso, ¿no? Que Sí, estaban. chef, ha habido. Todo eso lo hemos aclarado. Justamente voy a informar al curso. Yo creo le van a. Usted ya debe saber, pues está enterado de todo. No, te cuento que no sé nada. Yo estoy con los perfiles de proyecto. A nadie doy bola.
Sí. Y Sí ha habido presiones y muchos malos entendidos que ya hemos aclarado hoy justamente y bueno, ahora tiene que ir todo como corresponde, según las normas nomás, chef. sí, pues. Es que muchos estudiantes habían visto, y yo les aclaro también para que tengan alguna duda, algunos institutos en la zona del trópico o en la zona de Quillacollo, y más claramente, ¿no? El Sayarinapa, que es un instituto que no es público, pero se está volviendo público, era ONG antes, luego el ITEBO, que está en el trópico en Villa 14, el Instituto Presidente Evo Morales Alma, y la verdad no sé qué instituto más, pero por lo menos estos dos que les acabo de mencionar son netamente ya del área del Ministerio de Educación, o sea, depende del ministerio igual que el ITSA, pero con una diferencia. El ITEBO y el Sayalinapag son institutos en los cuales los estudiantes los usan como internado, es decir, se evalúa a los estudiantes que van a ingresar a la institución, ¿no? Y se les da vivienda, viven dentro de la institución, ¿no? Son casos especiales, personas de bajos recursos económicos o quizás de otro departamento, etcétera. Ellos optan por dar ese tipo de examen de admisión, se les evalúa, ¿no? Y ellos viven en el instituto, tienen sus cuartos, viven en los institutos. Entonces, lógicamente, en este tipo de institución, si el estudiante vive dentro, ¿no? También los docentes, ¿no? Yo trabajaba en ambos, yo trabajaba en el Serinapa, que trabajaba en el ITEBO, en Villa 14, y mi cuarto igual era un aula enorme, ¿no? Entonces, si los estudiantes y los docentes conviven, ¿cómo no se podría avanzar? Es lógico, ¿no? O sea, si ellos están viviendo juntos, eh, lógicamente se puede llegar a un acuerdo para empezar a cocinar, ¿no? Como son lugares alejados, no hay mucho control, han logrado conseguir insumos, se han puesto a practicar. Entonces, en base a este tipo de observaciones, me imagino que algunos estudiantes, como muchos son del trópico, o tienen amigos o familia, ¿no? Han dicho, no, che, ¿por qué en el ITSA no cocinamos? Si allá están cocinando normal, allá en el Serenata igual, ¿no? Entonces, en base a ese tipo de presiones, se ha insistido en las clases prácticas, ¿no? Bueno, el rector ha hecho todo lo posible para insistir a la subdirección. La verdad no se sabía si era una semana de prueba, la verdad no sabía, pero puede ser verdad, ¿no? Que no hemos estado haciéndolo a ocultas. Pero también hay que analizar la realidad, porque dice que muchos estudiantes habían ido sin barbijos, en su horario, ¿no? Como es en la calle nomás, los que saben, los que viven día a día, saben, ¿no? Que, que mucha gente ya no se está cuidando, ¿no? Entonces, han debido ir así, ¿no? Entonces, y ese debía ser el susto mismo del rector. Justamente una chica se ha puesto mal, etcétera. Entonces ha dicho, no, mira, estoy jugando con con la salud de los estudiantes, con la salud de los docentes. Entonces, es un problema bien grande jugar con eso, ya, o sea, es mejor ya ni intentar, ¿no? Entonces yo pienso que hasta fin de año netamente no se va a poder, ¿no? Y peor luego de que vayamos todos a las elecciones, capaz va a haber rebrote, no sabemos, ¿no? Entonces, Mm, sí, chef, está dudoso, pero lo malo que hizo el rector, digamos, y la INGE ha sido que, si bien le han dado un visto bueno verbal, ellos tenían que haber esperado pues el escrito, ¿no? Porque es una institución y siempre se va a mandar por papeles. Y sí, esto de la presión se había llegado a un grado muy alto, entonces es por eso yo creo que también han decidido dar un paso al costado y aceptar. Pero como ahora ya se ha aclarado todo, sí es un poco difícil, chef, que volvamos a los semipresenciales, pero eso no le quita que sea necesario, ¿no? sí, Pero tal vez veremos qué pasa, como usted dice, después de las elecciones y todo. sí, estarán tranquilos, ¿no? También hay que analizar, por ejemplo, que en su curso, ¿no? En su curso, miren, casi la mitad no podían, ¿no? Por X y Z motivos, trabajo, entonces.
a otros iba a beneficiar, a otros no. Sí, Entonces, justamente eso también les informamos muchos y estudiantes están trabajando, ¿no? Por motivos, prácticamente todos los cursos de la noche, segundo, cuarto y sí, sexto. sí. Entonces ya como que tienen ocupado todo su día, ustedes se distribuyen su día y dicen, ya voy a entrar a mis clases, aunque en mi trabajo entro, ¿no? Con internet, escucho, o simplemente lo dejan ahí, pero están presentes, o luego ven, entonces, tantas cosas que está bien complicado analizar, que estábamos, bueno, la ingeniera estaba haciendo súper, o sea, estaba súper trabajando, ¿no? Ha movido economato, nos ha hecho limpiar, ha hecho todo lo posible para que se haga, pero se ha intentado, ¿no? A nada, veremos qué pasa después. Ojalá nos vaya bien. Al año, ya lógico que vamos a volver, pero a ver, chicos, ¿qué pasa? Qué bacano. Chicos, recuerdo para mañana ya. Eh, para mañana tenían que escoger sus productos y sus ingredientes, ¿se acuerdan? Para que estemos más al día. Si no se acuerdan, váyanse ahorita a Productos Noche, ¿ya? Y tenían que escoger su producto, ¿ya? Solo han hecho 9 personitas, hay 22 personas que no lo han hecho todavía, ¿ya? Pongan su producto y pongan el ingrediente estrella y el producto que piensan realizar, para que mañana analicemos uno por uno. Me tengo que hacer una tablita. Entonces, esas dos actividades, ahorita se los voy a hacer el foro en Cocina 2 y se los voy y empiezan a llenar para la tarea de mañana. ¿Ya, chicos? Con esto cerraríamos. Mañana tenemos clase a las 7 de productos y para eso sí necesito sí o sí que ya tengan decidido su producto que quieren elaborar y en base a qué ingrediente. ¿Listo, chicos? ¿Mm? Bueno, chicos, si no hay consultas, nos veríamos el día de mañana. ¿Alguien tiene consultitas? No, no. Noche. Se cuidan, buenas noches. Hagan su tareita de productos, escojan su producto. Buenas noches, chef. Hasta luego.